No sé por qué tiene que ser así, por qué nos tienen que detener, ¿sí? Cuando tú hablas con la experiencia de los demás, yo digo, ¿por qué me accidenté? ¿Por qué tuve cáncer? ¿Por qué me violaron? ¿Por qué aborté a mis hijos? ¿Por qué tuve tantas experiencias dolorosas y fuertes? Pero es solamente cuando todo ese ruido de lo que es bueno o es malo se acalla, tú puedes encontrarte. Bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast Desde las Entrañas, donde escuchar se convierte en un acto de amor. Muchísimas gracias, como ya le he dicho mil veces, y en esta tercera temporada mucho más. Gracias por visitarnos en nuestro canal de YouTube y en Spotify, y también en nuestros canales de @RicardoLozanoP y @Desde las Entrañas. Nuestra invitada, como ella también le gusta decir quién es realmente, ella dice: soy sobreviviente de mí misma. Nos va a enseñar cómo podemos todos sobrevivir a nosotros mismos. Ella es Lina Marcela Moya. Bienvenida, Lina Marcela, ¿cómo estás? Gracias, Ricardo, muy bien, muy feliz, muy honrada de estar acá contigo hoy. Pues lo contrario, creo que nosotros somos los honrados de tenerte, Lina, porque después de haber escuchado la historia de vida tuya y de una manera tan sincera como me lo dijiste, soy sobreviviente de mí misma. ¿Cómo sobrevivimos nosotros a nosotros mismos? Pues imagínate que la vida a uno lo pone en situaciones complejas. Yo pienso que la forma perfecta de sobrevivir es haciendo conciencia, parando un momento, dándote cuenta del para qué y cómo tomas tú la situación. Yo te contaba... ¿Quién te enseñó a hacer esa conciencia? Porque hoy día está muy de moda hacer conciencia, pero es que tú eres muy joven y me contaba toda la experiencia que has pasado y cómo hiciste conciencia. ¿Quién te dijo que había que hacer conciencia? Un cáncer. Un cáncer. El tener que parar de todo, de mis trabajos, de mi familia, de mis obligaciones, de mis responsabilidades, para atender mi cáncer. Fue un año muy largo en el que tú solamente te dedicas a pensar primero el por qué y luego de muchas trascendencias el para qué de ese cáncer. Entonces ya tú tienes que tomar conciencia de cuál es la situación. ¿Cuántos años tenías? 32 años. Dios. 32 años, con un cáncer de ovario, muy extraño y con muy alta mortalidad, o sea, muy poca probabilidad de sobrevivencia. Y pues me dijeron, tienes cáncer. Y yo, ok, listo, ¿qué hay que hacer? Y todo está en mi cabeza, ¿qué hay que hacer? Esto es algo, tiene que ser algo pasajero, porque no puedo parar, porque tengo que seguir trabajando, porque tengo que hacer otras cosas. Y pues me tuvo detenida un tiempo. Ya después de eso conocí otras terapias más alternativas, el yagé, los hongos, y trascendí de pronto en otro nivel de conciencia. Pero mi gran maestro, el cáncer. Y tú me decías, es que soy adicta o eras adicta al trabajo, ¿no? Era adicta al trabajo. ¿Y qué significa ser adicto al trabajo? Es no estar consciente, ¿no? Exacto. Todo giraba en torno al trabajo. Todo giraba en torno al trabajo, el desconocimiento de mí misma, de mis necesidades. No me enfermaba porque no había tiempo. No estaba presente en la vida de mis hijas porque no había tiempo. Yo fui mamá muy joven, quedé embarazada a los 18 años. No tenía tiempo. No tenía tiempo de mi familia, no tenía tiempo de atenderme, de hacer ejercicio, de ir al médico, de absolutamente nada. Cuando me enteré del cáncer, yo llevaba 2 años sin menstruar y yo no había ido al médico porque no tenía tiempo. Dios. Entonces todo giraba en torno al trabajo. Entonces en algún momento el universo te dice, no, hay que parar. Y la forma de parar fue tirarme a la cama, literalmente. Pero eso que tú dices que el cáncer te enseñó, te llevó a esa conciencia, eso tampoco lo hacemos. Es decir, nosotros también con las enfermedades todavía las seguimos cargando y nunca hacemos ese ejercicio de irnos a la conciencia. ¿Cómo hiciste ese clic de decir, yo lo puedo curar de alguna manera con tu conciencia? Me encontré a alguien en el camino que me habló de otras cosas. Si alguien me decía que nosotros somos el resultado del promedio de las 5 personas que te rodean. ¿Lo has escuchado? No, ¿cuáles son las? Bueno, entonces si tú estás entre personas exitosas, tú vas a ser el quinto exitoso. Si estás entre 4 personas espirituales, tú vas a ser el quinto.
Pero si estás lleno de ruido, de rumba, de farra, de temas de trabajo, pues no hay espacio en tu cabeza para nada más porque eso es lo que tú conoces. Sí. Y eso me pasaba a mí. Todo para mí era trabajo, trabajo, trabajo. Tenemos que entregar, aterrizaba en un aeropuerto, estaba 2 horas en una reunión, me iba para otro y yo jamás tenía tiempo para pensar en algo distinto que no fuera el trabajo. ¿En qué momento yo iba a parar a decir, ven, ¿será que hay algo más? A pesar de haber sido de crianza católica, toda la vida estudié con monjas, creo infinitamente en el poder de Dios, siento su compañía, pero pues no había tiempo para trascenderlo. Cuando pasa todo lo del cáncer y me recupero y sobrevivo, yo digo, yo no quiero vivir más en Bogotá. Tenía 3 y 4 trabajos simultáneos. O sea, sentías que el ambiente donde estaba era... Me quiero ir. Yo decía, me quiero ir, no quiero esto. Igual en ese momento ya no tenía contrato. Ya había vendido todo lo que yo tenía, que el carro, todo para pagar deudas de todas partes. No tenía nada, no tenía nada que perder. Y tenías 2 niñas, ¿no? Y tenía 2 niñas. En ese momento, Danita tendría 7 años y Laura 12. Cuando me dicen que tengo cáncer, les dije, bueno, listo. Vamos en contrarreloj porque me puedo morir en este espacio, entonces aprendan a cocinar, aprendan a hacer todas las cosas, cómo organizar su casa, qué quieren hacer cuando sean grandes, cómo vamos a organizar el seguro de vida, porque yo sentí que pues me iba a morir muy pronto por las probabilidades de la enfermedad que tenía. Cuando me recupero, yo digo pues me quiero ir, cogí un mapa literalmente y dije ¿a dónde quisiera ir? ¿A dónde quiere ir siempre un rolo para vivir? A la playa. Sí. Y yo decía, no, Santa Marta, Cartagena, vámonos. Fui a Santa Marta, averigüé el tema de la cultura, no me gustó mucho para desarrollar a las niñas. Luego estuve en el eje cafetero unos días también, revisando. Yo dije, pero ¿y las oportunidades de evolución cómo? Llegaste a la mejor, ¿no? Creo. Llegué a la mejor. llegué a tu tierra, llegué a la mejor. Sí. Una amiga que estimo mucho me dijo, vente para acá que te va a gustar. A los días tomé un vuelo, me fui para Bucaramanga y a los 15 días ya tenía camión, trasteo, colegio, apartamento. Lo único que no tenía era trabajo, pero mi fe puesta en Dios. Ya. Y me quedé viviendo en Bucaramanga 4 años. Feliz, se me abrieron muchas puertas, conocí muchas personas hermosas y conocí el camino espiritual con Patricia Hernández, que era mi alumna en ese momento. Ellas conocían el medio como la abuela colibrí. ¿Alumna y que tú qué dictabas? Yo dictaba ciencias ambientales en la Universidad de Confenalco. ¿Eres administradora ambiental? Soy administradora ambiental, auditora, y bueno, siempre me desarrollé en el tema de consultoría. Fui muy feliz siendo docente. Ahí volví a tener esa confrontación porque por todas las cirugías que había tenido tengo una afectación en las cuerdas bucales. Y en algún momento el otorrino me dijo, tienes que dejar la docencia, porque las estás esforzando mucho y en algún momento simplemente ya no te va a dar más. Entonces me tuve que retirar de la docencia y pues fue muy triste, pero fue el camino que me llevó a todo esto, a conocer a otras personas. Entonces a través de la abuela colibrí conocí el yagé y empecé a hacer conciencia de lo que habían pasado en los últimos 33 años. De mis resistencias, de mis limitaciones, de mis imaginarios, de mis preconceptos, de mi cáncer, de dónde venía, por qué. Mira que el origen de este programa es exactamente ese, y es que siempre me ha preguntado, nosotros siempre trabajamos en la sostenibilidad en los temas ambientales, tú también trabajas en estos temas de la conservación de la diversidad biológica, es decir, de la vida. Sí, ¿no? de la vida. Y fíjate que muchas veces nosotros mismos, yo también soy operado a veces de corazón, nosotros mismos no aplicamos para nosotros también, ¿no? Esa conservación de la vida, ¿no? Es muy extraño. Yo creo que las escuelas también de ambientales se les olvida el ser humano, ¿no? Que debe ser el eje para este ejercicio, inclusive para nosotros, para poder transmitir y educar y formar a tus hijas, a nuestros hijos, a la familia, a la sociedad, transformarla en los hábitos, con el uso de los recursos naturales. Y me tocó ver eso, me tocó ver cómo hoy día gran parte del problema que estamos teniendo para la conservación de la Tierra, del planeta, es que nosotros no nos estamos cuidando, que estamos destruyendo no solamente el planeta, sino nosotros mismos nos estamos destruyendo. Que hoy día, fíjate que después de la pandemia aparecieron, creo que florecieron, ¿no? Hubo un afloramiento
de esos dolores y esas enfermedades que cargamos en nuestros corazones, en nuestras entrañas, como son pues los miedos al abandono, como pueden ser las mismas enfermedades de la depresión o la ansiedad, la tristeza, todo lo que la pandemia vino a florecer, ¿no? La pandemia no fue solamente un tema de un virus que se transmitía, sino también como inclusive nos ayudó, como tú bien dices, estas enfermedades llegan para que aprendamos algo, a que esas enfermedades están ahí en el ser humano, y que a mí me gustaría que este programa fuera eso, que este programa insistiéramos muchísimo como un ejemplo tuyo que lo eres, y es que a través de la conciencia podemos nosotros recuperar esa voz, como estás diciendo, para poder educar, poder seguir formando. Ojalá que lo sigas haciendo y en ese ejercicio que estás ahora promoviendo. Y te quería decir eso exactamente, y es cuando estabas en esa lucha contra esta enfermedad y que dijiste, soy yo la que puedo hacerlo, soy yo la que puedo avanzar aquí. ¿Cómo llegas a tener esa claridad de que es por ahí exactamente la única manera en la que puedes llegar hoy día a ser la gran profesional que eres? Porque ahora podemos hablar un poquito más de ello, pero no solamente en tu ejercicio como profesional, sino que también estás apoyando muchísimas mujeres de Colombia, ¿no? En el Círculo de Mujeres, que se llama el grupo, pero eso también te quería decir. ¿Cómo te empoderas a pesar de la enfermedad que te estaba acogiendo, es decir, desde el dolor? ¿Cómo llegas a decir, yo soy esa voz para tantas mujeres? Yo pienso que es haciendo lo que tú haces, escuchando. A veces hay mucho ruido en medio y pasamos por las historias y las historias pasan por nosotros sin darnos cuenta. Pero empiezas a escuchar la historia de la una, de la otra y del otro también, porque los hombres también tienen su voz, ¿no? Y empiezo a identificar que somos varias las que sufrimos de lo mismo, ¿sí? De vergüenza, de abandono, de dolor, de falta de reconocimiento, de envidias, ¿sí? De muchas cosas. Y te conectas con esa historia, y te conectas. En todo el tiempo que estuve quieta, que no tenía cómo trabajar, no tenía ni fuerza ni nada para hacer, empiezas a pensar en qué me conecta con esto y por qué a mí después de todo ese lamento y de hacer conciencia empiezas a hacer para qué, y yo tengo que seguir viva, pues si Dios lo quiere, para poder compartir, para poder sanar desde mi voz con otras, ¿sí? El escuchar, el poder conversar, el poder de la palabra es fundamental. Que las mujeres lo entienden muy bien, ¿no? Pero nosotros los hombres creo que muy poco nos enseñan a... Es muy incipiente hasta ahora, pero porque la pandemia nos ayudó a eso, a expresarnos. Nos ayudó a entender que estábamos con personas con las que convivíamos en el mismo lugar sin conocernos y sin reconocernos. Entonces sí es importante escucharnos. Hagamos el ejercicio de nuestras familias. Cuando se reúnen un fin de semana o lo que sea, las mamás, las tías, las hermanas, todas queremos estar ¿en dónde? En la cocina. Ancestralmente estamos diseñadas para eso, para conversar y desde la palabra declarar. Y la palabra de una mujer es sagrada. Hay que tener cuidado con lo que se dice, porque decía alguien, la bendición de una madre o la bendición de una madre es una imposición para su hijo. Entonces hay que tener cuidado con la palabra. Y nosotras tendemos a reunirnos. Vamos al baño. Sí. Vamos juntas, en una reunión vamos juntas, me acompañas al baño. Pero es a conversar. Vamos juntas, es a conversar. No es que ella no pueda o que yo no pueda ir sola al baño. Que sean escuchadas. Queremos conversar y conectar desde lo que tenemos en común. Es muy reiterativo en mujeres hacer el juicio. Es que ella, es que mira, la crítica. Pero es más lo que nos conecta que lo que nos distancia. Es más lo que nos conecta. Entonces cuando empiezo a escuchar la historia de las mujeres, yo te contaba que viajé por toda la selva colombiana y he viajado mucho por Colombia con mis proyectos, con todo lo que hacemos para los programas sociales. Y uno escucha en todo el territorio nacional que las problemáticas son muy similares. Es abuso, es aborto, es un matrimonio que yo no quería, es el tema de conveniencia, es la vergüenza por ser quien soy, por mi cuerpo, por mi pensamiento, por no haber estudiado, por estudiar mucho. Todo tiene un juicio. Y nos conectamos los unos en los otros y somos redes
desde nuestras falencias, pero también desde nuestras fortalezas. Entonces yo empezaba a ver que a mí me conectaba, por ejemplo, el aborto, mis abortos, con el dolor del aborto de otra mujer, pero a ella le avergonzaba. Y no es que a mí me enorgullezca, pero pues ya no me duele, ya lo pude trascender, lo pude entender de otra forma. Y si yo con mi voz le puedo hablar y ella está en la disposición de escuchar, y eso la anima a contar su historia para que se la cuente a otra y la fortalezca desde su ser mujer, pues estamos haciendo red y estamos sanando a las mujeres. Y las mujeres pues somos vida, y con mujeres sanas creamos familias sanas, y en eso vamos. Y los hombres también ya tienen iniciativas valiosísimas para conversar, para reconocerse desde todas sus esferas, desde lo que soy y desde lo que no soy, cuando tengo para proveer y cuando no tengo, cuando puedo ser tu apoyo pero cuando no lo puedo ser. Entonces todos los seres humanos estamos en ese caminar. Cuando hacemos las ceremonias con los niños santos, con los hongos, somos hombres y mujeres sentados hablando desde nuestra experiencia. No es una toma para mujeres y otra para hombres, somos todos construyendo algo diferente y todos resonamos. Lo que tú dices en una ceremonia puede ser de mucho sentido para mí y me conecta emocionalmente contigo, y tu sabiduría es valiosísima para mí en ese momento. Entonces todos estamos conectados, y el conversar en círculos de palabra es importante para la evolución de las personas. ¿Y esas prácticas ancestrales dónde las aprendiste? O sea, ¿cómo llegaron a ti todo ese ejercicio ancestral? Llevamos muchos años caminando, leyendo, estudiando, preparándonos. Pero yo pienso que empieza después del tránsito del cáncer. Entonces me he encontrado con maestros importantes, con sanadoras, con angeólogas, con chamanas, chamanes, varones, con mayores en las selvas colombianas que compartían su sabiduría. El sentarse y compartir el mismo plato con cualquiera de las personas del territorio es valioso. Y siempre es así en el compartir. He aprendido que las comunidades campesinas y las indígenas son las que con más amor comparten. Claro. Y son las personas que menos acceso a recursos tienen. Sí, y las más generosas. Y son muy generosas. Las más generosas, sí. Son las más generosas. Y eso se le enseña en la naturaleza. Eso es el aprendizaje de la naturaleza, es la construcción colectiva y el intercambio de saberes. Yo puedo tener una experiencia distinta a la tuya, pero en el conversar nos fortalecemos. ¿Cómo hacemos para conectarnos? Es decir, nosotros hemos hablado aquí varias veces en este ejercicio de la no conexión, ¿no? La actual generación no está conectada. Yo insisto mucho en mis programas con el tema del acceso a la inteligencia artificial, a la información, a los datos. Muchas veces nosotros estamos construyendo nuestro propio planeta, nuestro propio mundo en el celular, y construimos nuestra propia familia, nuestra pareja. Ya en los foros actuales de inteligencia artificial ya nos están contando que hay más de 20 millones de humanos que tienen su pareja no humana, que es construida en su celular, y así conviven y van a seguir conviviendo. ¿Cómo hacemos para que ellos entiendan la importancia de estar conectados? Porque somos animales, pertenecemos al reino animal, nuestro ecosistema es la naturaleza. ¿Cómo hacemos para ello? Para inclusive los empresarios que nos están viendo, ¿cómo hacemos para que su ejercicio empresarial o el ejercicio de sus negocios sea basado en la naturaleza? Es desconectarse. Desconectarnos primero. Es desconectarse y mirar para adentro. Lo hemos conversado antes. Siempre lo queremos encontrar todo afuera, así, en las redes, en el celular, en el otro. Ir a la nada, ¿no? Acá nos decía nuestro padre Víctor, nuestro invitado anterior, nos decía, hay que ir a la nada, ¿no? A nada, sin preconceptos. Somos la suma de las creencias de otros. ¿Sí? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo fue ese camino tuyo? No sé por qué tiene que ser así, por qué nos tienen que detener. ¿Sí? Cuando tú hablas con la experiencia de los demás, yo digo, ¿por qué me accidenté? ¿Por qué tuve cáncer? ¿Por qué me violaron? ¿Por qué aborté a mis hijos? ¿Por qué tuve tantas experiencias dolorosas y fuertes? Pero es solamente cuando todo ese ruido de lo que es bueno o es malo se acalla, tú puedes encontrarte, sin el juicio. Porque a ti te dicen, es que ella, no sé, está saliendo con un mal tipo, ¿sí? Un mal tipo, ¿qué es un mal tipo? Es infiel, no tiene su fuente de ingresos de una forma muy legal, o le pega, ¿qué es un mal tipo? O la desconoce.
Para ella un mal tipo simplemente puede ser que esté ausente, pero es un preconcepto de todos nosotros qué es lo bueno y qué es lo malo. Tenemos que aislarnos de todo eso, porque todas las respuestas están en nosotros, están adentro. Y tú que has vivido tantas experiencias sabes que existen muchas formas de desconectarte para encontrar las respuestas, pero sin el preconcepto. Y es muy difícil quitarnos de ahí. A mí me enseñaron, estudié con monjas toda la vida, me enseñaron que los hombres eran malos, que no se podía confiar en los hombres, que no se podía acercar a un hombre porque todo eso era malo. Y salí de ahí a quedar embarazada a los 18 años. Entonces, ¿en qué quedó toda esa ideología y toda esa crianza? Pues no quedó en nada, porque el día que yo quise hice todo lo contrario, no tenía ninguna información real, ¿sí? De anticoncepción o de lo que fuera, y quedé embarazada. Y de ahí para allá pues la historia fue otra. Entonces, ¿cómo están los preconceptos de las personas? Y yo duré 11 años con esa cátedra, desde kinder hasta 11. Y es una ideación que está muy instaurada en el subconsciente. Cuando tú te puedes desconectar de todo eso y hacerlo todo a un lado y simplemente sentir, tienes más respuestas que las que podemos encontrar ahí en redes o con inteligencias o con todo lo demás, en lo personal, porque tú dentro de ti eres un mundo aparte. Solamente tú sabes qué sientes, de qué adoleces, qué no. Entonces esa es la invitación, a desconectarnos. ¿Y el cáncer? Y el cáncer, pues el ¿Ya? cáncer ¿Sanada? Sí, hace 6 años tal vez, fue un año que fue el acabose. De ahí para allá estuvimos bien, estoy en controles y estoy perfecta. Ya me doy tiempo de enfermarme, ya tengo tiempo de estar con mis hijas, ya tengo tiempo de estar con mis padres, de ocuparme de otras cosas. Es importante, me enseñó a cuidarme a mí misma. Y eso es algo que no nos da. ¿Y el círculo de mujeres? ¿Cómo es el círculo de mujeres? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Normalmente hacemos reuniones, eso es el referido. Vamos, acompáñame. Y nosotros nos sentamos a conversar acerca de una temática específica. Entonces, por ejemplo, de la violación, que es algo muy común en nuestras mujeres. Muy común en todos los estratos, muy común. Violencias ocultas, ¿no? Como nos enseñó María Cristina Hurtado, ¿no? Exactamente. Ahí es muy y concebido común. por la propia pareja. O sea, Concebido. Sí. O sea, tú no te das cuenta que estás siendo abusada y violada también, violentada por tu propia pareja, ¿no? Nada. Y existen muchos tipos de violencia que creo yo que todos los conocemos ampliamente. Pero el hecho del abuso y de que tú realmente lo puedas ver, reconocer, aceptar y de ahí para allá tener otras herramientas para trascenderlo es fundamental. Entonces, cuando una persona lo puede hablar sin vergüenza, porque es que no ha sido mi culpa, ¿sí? Que vengan 2, 3 o 4 a abusar de mi cuerpo físico en cuanto a abuso sexual, no ha sido mi responsabilidad. Y en el imaginario de las personas siempre existe el, ay, pero ¿qué estaría haciendo? Pero ¿y en dónde estaba? ¿Y qué estaría haciendo? Y es que eso tal vez lo provocó, y es que mire cómo está vestida, y bueno, vienen otro tipo de juicios que no hacen parte de la realidad. Y muchas hemos sido víctimas de abusos de todos los tipos. Y el reconocerlo, aceptarlo y compartirlo es fundamental. Entonces, ¿qué hacemos en este tipo de círculos? Hoy vamos a hablar acerca del abuso. Y ponemos un tema, y todo el tema va dirigido con música, hacemos unas lecturas previas, venimos con una información y con herramientas personales y académicas para conversar y para entender un poquito cómo esa situación específica nos está impactando, cómo nos está trascendiendo. Y el hacerlo consciente, el poder leer que existe bibliografía, que está documentada, que no es algo que yo me inventé, que es que yo siento que es que tú me tratas mal, no es que realmente tú me estás tratando mal y yo me estoy resintiendo por eso. O realmente yo esa noche no quería tener relaciones sexuales contigo, siendo mi esposo, y tú me abusaste, aún siendo yo tu esposa. Entonces, poderlo entender y poderlo conversar empieza a minorar el dolor y empieza a sanar el corazón. Y cuando te sientes acompañada, que no soy solo yo, sino que tú y tú y tú y tú, y todas estamos compartiendo ese dolor, pues en esa debilidad y en ese dolor nos fortalecemos y nos sanamos y nos acompañamos. Y es decir, yo te reconozco
y te estoy viendo y te veo con mis ojos de también, que yo también lo sufrí y yo también lo resentí, también sentí rabia, pero te reconozco y estamos juntas en esto, eso es muy valioso. Y me imagino que estos círculos, a ver, no tiene nada que ver con el género. Quiero decir, se necesita urgentemente círculos para hombres. Necesitamos urgentemente estos círculos para hombres, ¿no? Ustedes nos pueden orientar a nosotros también cuando somos abusados también. Claro. Igual porque nosotros creemos muchas veces que es normal que abusen de nosotros y lo pasamos y lo dejamos pasar. Es una tendencia ahora. Los hombres se están organizando y se están organizando para conversarlo y para fortalecerse. Y existen diferentes terapias que se están trabajando desde los pioneros para involucrar a los hombres en estos procesos de sanación. Porque ya ese tema de que es que los hombres y las mujeres aparte, eso ya está mandado a recoger. Somos una sola raza y somos una sola humanidad y estamos todos en este proceso de evolución. Y la Tierra está pidiéndonos más y está pidiéndonos más y como comunidad tenemos la obligación de responder. La profesora María Cristina Hurtado nos decía que no estamos haciendo la tarea, es decir, a través de los medios de comunicación, todavía la víctima, lo que tú dices, el morbo del televidente o el que escucha una noticia cuando hay un abuso, es el morbo hacia la víctima, de lo que acabas de decir, ¿no? ¿Dónde estuvo la víctima? ¿Qué pasó con la víctima? Y nunca se concentra con el abusador, ¿no? Exacto. Porque eso no genera noticia, porque es un tema muy cultural también. Que lo normalizamos, lo normalizamos, hace parte del paisaje. Entonces hay comunidades y regiones en las que las niñas se preparan para eso, para atender a los varones sexualmente. Y verlo en los territorios es desgarrador, pero hace parte del paisaje y nosotros no podemos meter mano en lo que culturalmente está dispuesto. Entonces hay que tener mucha cautela y respeto también por la vivencia de cada uno y de cada uno de los territorios, pero siempre la mujer debe visibilizar el abuso, debe visibilizarse y reconocerse como un ser valioso. Carolina Uribe, que también la tuvimos en este programa, también nos trajo una lección muy, muy importante. También ella decía, yo soy un milagro, ¿no? Después de haber pasado por tantos abusos, inclusive vivió en la calle, durmió en la calle, porque ella también nos decía que, pues, que no se quería y que fue adicta absolutamente a todo. No nos contó de la adicción al trabajo, pero y ella decía que fue también gracias a Dios. Y yo te he escuchado a ti varias veces diciéndome, gracias a Dios, no, tu Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es Dios para ti? El creador de todo, es el origen. Todos los pasos que doy en mi vida, que he sido muy osada en mi vida, muy atrevida en mi vida, ha sido con la fe puesta en que Dios me está sosteniendo. Todo, absolutamente. Has tenido una cantidad de accidentes, ¿no? También. Sí, accidentes, lo que te decía, violaciones físicas, abuso sexual, todas las enfermedades que te hayas podido imaginar antes de, fue terrible. Todo, en el cáncer se me complicó absolutamente todo, no había probabilidad de vida, cero. Me volqué en el carro con las niñas, bueno, en fin, me ha pasado de todo, pero siempre estoy sostenida en Dios, siempre estoy sostenida en Dios. ¿Y quién es él? El padre Víctor nos decía, él no es una persona, o sea, nosotros no debemos ponerle el pronombre y decir yo, tú, él no es una persona, está en nosotros la fuerza nuestra. Está en nosotros. ¿Tú lo defines igual? ¿O? Lo defino exactamente igual. Mira, yo decía, estuve 11 años con las hermanas terciarias capuchinas, estudiando, 11 años con la Biblia debajo del brazo. Y yo nunca sentí a Dios como parte de mí. O sea, yo sentía que si teníamos que hablar con Dios, debíamos ir a la capilla, a la iglesia, teníamos que acercarnos allá. Y con todo esto que pasó y con toda esta transformación, yo entendí que Dios está conmigo. En mí, delante, por detrás, todo el tiempo, está contenido en cada una de las células de mi cuerpo. Y les hablo. Y pues yo siento que no estoy tan loca, pero les hablo y les digo gracias, porque Dios está en cada una de las células de mi cuerpo, en mi ser, está completamente contenido en mí. Y es que es así, es que es así. Yo me he puesto en riesgo una cantidad de veces. Estuve en la selva en temas de conflicto armado millones de veces trabajando con comunidad. Jamás me pasó absolutamente nada.
Nada, 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 nunca. Porque estoy protegida y la protección perfecta de él está ahí, siempre. Porque tienes una en todo misión momento. muy importante de estar con las comunidades vulnerables, ¿no? Cuéntame un poquito Sí. más quiénes son esas comunidades vulnerables con las que estás. Bueno, yo hace unos 15 o 17 años he trabajado con poblaciones vulnerables, con campesinos, con indígenas, con habitantes de calle, en condición de, siempre con minorías, con proyectos sociales que se desarrollan a través de las fundaciones en las que, o con las que trabajo. ¿Qué hacemos nosotros? Llegar con alimentos, llegar con educación, con sensibilización, con temas ambientales, porque desafortunadamente pues nuestras selvas están expuestas, ¿sí? Todo lo que llega de occidente, del interior, pues allá van a los ríos o lo entierran, o, bueno, no hay una disposición final adecuada de esos residuos y nosotros acompañamos todos esos procesos también. Cuando uno llega al territorio se da cuenta que hay muchas necesidades desde nuestros ojos, porque ellos allí viven en armonía, en equilibrio y en felicidad completa. Pero cuando nosotros vamos a visitarlos, a verlos desde nuestro confort, pues nos parece que todo está muy mal. Sí. Y no es tan así. Sí hay muchas necesidades en esos territorios, muchas, que desafortunadamente no logramos cubrir, no lograríamos cubrir. Pero ellos son felices en su equilibrio perfecto con la naturaleza y con el Creador. Entonces, ahí tú aprendes a valorar. Cuando no hay nada y los ves felices, jugando con una pelota de trapo o que la hicieron con estas palmitas y hacen sus pelotas y juegan con sus pelotas y no tienen absolutamente nada más y solamente comen mañoco con sal y agua todos los días y están bien y están felices, entonces no dice yo qué estoy haciendo. ¿Sí? Y yo qué estoy haciendo porque me quejo porque el carro se pinchó o porque hoy tengo pico y placa o porque que son cosas banales. Y ellos allá tienen muchas necesidades y nosotros tenemos el deber y la obligación de corresponderlos, con lo que sea que podamos llegar. Si de pronto tú no puedes llegar con alimento, con dinero, con capacitación o educación, ora por nuestras comunidades indígenas, ora por nuestros campesinos y ora por las minorías, que todas las oraciones son escuchadas. Y estás trabajando ahora precisamente con la nutrición de niños, ¿no? Ese es como tu enfoque. Trabajamos con nutrición de niños. La idea es erradicar el hambre en este país y llegamos con proyectos sociales a las poblaciones más vulnerables del distrito y de Cundinamarca actualmente. ¿Y el problema del hambre es cuál? Porque fíjate que ellos, como tú dices, están llenos de tanta diversidad y de tantos productos, pero además nos estamos alimentando muy mal también, ¿no? Sí, y hay territorios que no tienen esa facilidad. Sí, hay departamentos en Colombia que tenemos una biodiversidad fantástica y que tenemos suelos muy fértiles, en otros no. Mira lo que está pasando ahorita con el agua. Sí. ¿Qué está pasando con las cosechas? Hay territorios que ni siquiera tienen agua para ellos mismos ni para sus animales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando con el calentamiento global? Hay muchas problemáticas que tenemos que atacar, desde donde sea, desde la educación. Esto que tú haces es importantísimo porque le llega la información a muchas personas. Tenemos que ser responsables, tenemos que compartir la responsabilidad de los territorios. Entonces, hay familias, o niños más bien, que solamente tienen una comida del día. Y es lo que llegue a través de los programas sociales de gobierno o a través de lo que pudieron pescar en el día. Entonces hay mucha necesidad de alimentación y también existe la necesidad imperiosa de volver al campo, de volver a cultivar, de volver a reconciliarnos con la tierra y con la ancestralidad del territorio. Es fundamental. Muy bien. Porque estamos acostumbrados a abrir la nevera y que todo esté, o a ir a uno de los supermercados de cadena y que todo esté, y el cultivo y la corresponsabilidad con la tierra y la siembra, eso lo tenemos acá en las manos, en nuestro ADN, ahí está. Tenemos que volver a encontrarlo. Muy bien, y para encontrarte, Lina, ¿qué vamos a hacer? Nos están viendo muchísimos jóvenes, precisamente como tú dices, comunidad muy vulnerable, especialmente en estos temas de salud física o salud mental. Esta es tu cámara, la que tienes aquí al frente. Por favor, diríjate a ellos. ¿Qué les puedes decir como último mensaje? Que me imagino que varias veces nos vamos a ver acá muy pronto en otros programas, pero por favor dirígete a los jóvenes y cuéntales lo maravilloso que es la vida. Bueno, la invitación es a conectarnos con nosotros mismos, a desconectarnos del resto y volver al centro, volver a la madre y volver al creador. Eso es lo fundamental. ¿Cómo lo hacemos? Conversemos.
Si no podemos llegar a un círculo de palabra, a un círculo de mujeres, a un círculo de hombres, si no podemos acceder a ninguna terapia, conversemos con los que estamos en la casa. Preparemos unas onces, conversémoslo, hablemos de dónde venimos, cómo somos, cómo eran los abuelos, cómo me siento, y dediquémonos un momento a observar al otro y cómo se siente ese otro consigo mismo. Nosotros tenemos varias ceremonias a nivel nacional, nos programamos, nos encuentran en Instagram como Ser Consciente, @Ser Consciente, los pueden encontrar, de pronto ahí pueden encontrar la programación, pero la invitación es a que no nos quedemos quietos, nos movamos con los que tenemos, con las herramientas que tenemos, procuremos ser escucha para el otro, escucha atenta. De pronto en esa escucha podemos reconciliarnos con nosotros mismos y reconciliar también el corazón del otro, el que nos está hablando. Es eso. Así es. Ayudémonos, que la humanidad necesita esa cohesión, esa cooperación. Pues Lina, pues muchísimas gracias por ser embajadora precisamente de este programa donde escuchar es un acto de amor. Entendimos que escuchar nos acerca a nosotros mismos, nos acerca a ese Dios tan hermoso que tenemos, y también el otro que está al lado nuestro, lo mismo. Es decir, solamente el ejercicio de sentirse escuchado es vital para nosotros entender nuestra misión en la tierra. Muchísimas gracias, Lina, por estar con nosotros. Gracias a ti, estoy muy feliz de estar acá. Nosotros también, Lina, y a todos ustedes nuevamente muchas gracias por seguir conectados con nosotros, gracias por haber escuchado también ese mensaje tan hermoso que nos trajo Lina Moya en el día de hoy. Y por favor, no se les olvide seguirnos también en nuestro canal de YouTube y en Spotify, Desde las Entrañas, donde escuchar, como lo vieron ahora, es un acto de amor. Gracias. Chao.